Una de las cosas que más me agrada de donde vivimos es su clima tan particular. Bien sea que los inviernos son fríos, pero no son extremadamente fríos, o los veranos calurosos, pero no son permanentemente calurosos. Por algo, quizá a Trujillo se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Hola mis estudiantes, les doy la bienvenida a esta segunda sesión en el cual vamos a tratar el tema denominado clima y geometría solar. Este conocimiento es importante porque aunque se utiliza en astronomía, también le sirve al arquitecto para que, mediante el entendimiento de estos conceptos, seas capaz de aplicar con criterio las estrategias de acondicionamiento ambiental en el diseño de una edificación bioclimática. Bien, vamos entonces. Primero que nada, vamos a hablar de la Tierra. Recordando quizá algunos conceptos que tuviste en formación básica, recordarás que la Tierra no, bueno, la representamos por cuestiones prácticas como una esfera, pero en realidad no es tal cual su forma, sino que es más achatada por los polos. Esto ocasiona que en realidad pues hayan algunos sectores de la Tierra que estén más cerca del Sol y otros que estén más lejos. Imaginando la Tierra como si fuera una esfera y en este caso pues como si lo estuviéramos viendo una circunferencia en dos dimensiones, vamos a trazarla, vamos a trazar líneas imaginarias de manera que nos permitan dividir a este volumen en dos sectores. Uno que pasa por los extremos denominados polos, que es del norte al sur de esta manera, una línea imaginaria que pasa por los polos del norte al sur y que origina los meridianos. Por otro lado, también imaginamos una línea que lo atraviesa y que la corta de manera horizontal en el centro, pues, y que origina el ecuador. Y origina también los paralelos, líneas imaginarias paralelas a la línea del ecuador. ¿Estamos? Ahora, esto, como te habrás dado cuenta, divide a la Tierra en dos partes. Tomando como punto de referencia el ecuador, tenemos el hemisferio norte, también conocido como hemisferio boreal o septentrional, y lo que está de la línea del ecuador hacia el polo sur se conoce como hemisferio sur o también hemisferio austral o hemisferio meridional. Lo que está para, digamos, la derecha, por decirlo de esta manera, del meridiano, polo norte, polo sur, que en este caso, pues, el meridiano base donde se parte es el meridiano de Greenwich. Lo que está para la derecha, pues, le vamos a llamar em, oriente, y a lo que está al lado izquierdo le vamos a llamar occidente. Es por cuestiones de ubicación que nos permiten estas líneas imaginarias eh, se utilizan estas líneas imaginarias por cuestiones de ubicación. ¿De acuerdo? Es gracias a estas líneas imaginarias, es gracias a estas líneas imaginarias que en el caso de los meridianos, en el caso de los meridianos, tenemos la longitud y en el caso de los paralelos, especialmente con la línea del ecuador, tenemos la latitud. Conocer la longitud y la latitud nos permite ubicarnos en un determinado punto de la Tierra. Es lo que utiliza el GPS y que se denominan coordenadas, longitud y latitud. Todo lugar del planeta tiene coordenadas, longitud, latitud y también altitud.
que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, la Tierra con relación al eje del Sol, al plano del Sol, donde se encuentra ubicado y que realiza su órbita, no es completamente horizontal, sino que está inclinada. Tiene una inclinación de aproximadamente 23 grados y medio. Y si nosotros prolongamos imaginariamente ese plano de la órbita del Sol, acá lo voy a prolongar, lo voy a tratar de prolongar, ya, eh, te habrás dado cuenta, si prolongamos el plano de el plano de la órbita terrestre y la comparamos con el grado de inclinación que te digo de la Tierra de aproximadamente 23 grados y medio, notarás que el ecuador no coincide, la línea del ecuador no coincide con el plano de la órbita del Sol. ¿De acuerdo? La voy a trazar nuevamente en la parte inferior con la línea morada. Es más, mira, lo corta en dos puntos. El plano de la órbita del Sol al plano del ecuador, que es la línea imaginaria que divide a la Tierra en dos, hemisferio norte y hemisferio sur, como ya te dije. Lo divide en dos. Estos puntos imaginarios son importantes porque se denominan trópicos. El que está en la parte norte, en el hemisferio norte, se denomina trópico de Cáncer y el que está en el hemisferio sur se denomina trópico de Capricornio, denominado así por los movimientos que hace el Sol en las diferentes temporadas del año y pues por la astronomía ha sido nombrado así porque ambos trópicos son los puntos más extremos en donde se ubica el Sol en algún determinado momento de los 365 días que forman el año. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto entonces. Ya que entendiste lo del Ecuador, acá los tienes en la imagen izquierda. Tienes los polos, tienes los trópicos, el Ecuador. Y bueno, tú ya sabes que la Tierra está inclinada, pero por cuestiones, para facilitar, por cuestiones de comprensión didácticas, en la imagen izquierda pues la estamos ubicando de manera horizontal, digamos, a esta diapositiva. Entonces, producto de esa inclinación, la repartición, digamos, la repartición entre comillas de energía solar, de luz solar, que va a influir sobre cada una de las caras de la Tierra, no va a ser igual, porque además la Tierra tiene dos movimientos. ¿Recuerdas? Un movimiento de rotación que dura aproximadamente 24 horas y produce el día y la noche, y un movimiento de traslación que dura 365 días y que produce las estaciones, por el cual la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces en la imagen estás viendo, pues, ¿no? Que mientras en un lado, en una cara de la Tierra, se está recibiendo luz del Sol, la otra no la está recibiendo. Por lo tanto, en un lado de la Tierra es de día y en la otra es de noche. Por eso son importantes los meridianos, por eso es importante la longitud, porque también nos permite saber la hora en las diferentes partes del globo terráqueo. ¿De acuerdo? Y esto lo debes conocer porque quizá en tu teléfono pues habrás visto que dice GMT-5 o GMT+5. La hora oficial siempre se parte del meridiano cero o el meridiano de Greenwich y dependiendo pues si va hacia el este o hacia el oeste según su longitud, esta hora es negativa o es positiva la variación, la diferencia del GMT. ¿De acuerdo? Entonces, la Tierra tiene dos movimientos. Tiene movimiento de rotación, tiene movimiento de traslación y tiene unas líneas imaginarias que nos permiten ubicarnos, posicionarnos en lo que se denomina coordenadas. Acá lo puedes ver entonces de manera más amplia, eh, los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. La imagen te ilustra em, que la Tierra, como te dije antes, pues no es
perpendicular al plano de la órbita terrestre. El plano de la órbita terrestre que se denomina eclíptica, también plano de la eclíptica, como estás viendo en la figura, sino que está inclinada más hacia el lado del sur, o sea, la cara del hemisferio sur de la Tierra recibe mayor cantidad de sol, el polo sur, que el polo norte, que se encuentra más alejado del sol. Y como te dije, el plano de la eclíptica también es importante porque nos marca, como ves aquí en la línea que está en color azul, los puntos más extremos, que habíamos dicho se denominan trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Los puntos más extremos, los puntos más extremos y que determinan los puntos más extremos de la órbita terrestre y por ende donde hay más o menos sol, dependiendo si es el hemisferio norte o el hemisferio sur, con lo cual se dan las estaciones. Porque como tú estás viendo ahí en la figura, em, hay 4 puntos, 4 momentos del año donde de acuerdo a la posición de la Tierra en el plano de la eclíptica, o sea, alrededor del Sol, se encuentran más alejados o más cercanos. Es precisamente por estos movimientos que se dan el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Podrás deducir al ver la imagen, podrás darte cuenta que los rayos del sol no llegan de la misma forma en todas las partes del globo terráqueo, no llegan de la misma manera y tampoco no llegan de la misma manera según las coordenadas de algún lugar de la Tierra y tampoco llegan de la misma manera según sea un determinado mes del año. Entonces, viéndolo ya más de cerca, vamos a tomar este concepto que se utiliza en astronomía denominado bóveda celeste, que es la representación imaginaria de un sector, la representación imaginaria, que representa de manera ideal como una semiesfera en la cual aparentemente se mueven los astros alrededor de la Tierra, como quizás se pensaba antes, cuando se pensaba que el Sol se movía alrededor de la Tierra y no al revés. Como ya te dije entonces, viendo esta figura, te habrás dado cuenta que en algún determinado punto de la Tierra, por ejemplo, donde tú te encuentras en este momento, los rayos del sol no caen de la misma manera durante el paso de los días y durante el paso de las horas. O sea, cuando la Tierra está haciendo su movimiento de traslación y cuando está haciendo su movimiento de rotación. La bóveda celeste es importante porque nos permite entender el movimiento aparente de los astros alrededor de la Tierra, tanto en el día, tanto en la mañana, el mediodía y en la tarde, como durante el año, en las estaciones, en los llamados solsticios de invierno y de verano, y en los equinoccios de otoño y de primavera. La forma en que caen los rayos del sol no es igual, tienen un determinado ángulo de inclinación y además no es igual de acuerdo a la latitud y a la longitud de algún lugar de la Tierra. Por ejemplo, ahí te muestro 3 imágenes esquemáticas de los movimientos aparentes de los astros en el polo norte, en el polo sur y en el ecuador, donde es el punto más perpendicular a los rayos del sol, a los rayos del sol de esta pues eclíptica. Como bien te había dicho,
Producto también de estos movimientos de traslación y de rotación es que se producen los solsticios y los equinoccios y se dan estas variaciones climáticas. Entendemos el clima como el efecto de la radiación solar, o sea, la Tierra responde precisamente a la influencia de estos rayos solares sobre la superficie y la atmósfera de la Tierra, que a su vez se encuentra en rotación. Ahora bien, no solamente son los efectos de la radiación solar sobre la superficie del globo terráqueo, sino también elementos que influyen directamente en el clima, como son la temperatura, que en algunos lugares es más alta, en otros lugares es más baja, que también puede ser incluso por la altura, por la altitud. Por eso también te decía que es importante en las coordenadas no solamente la longitud y la latitud, sino también la altitud, porque también a mayor altura también hay un mayor descenso de temperatura. Los vientos, que no son iguales, las masas de aire, las corrientes de aire no son iguales en los diferentes lugares del planeta. La radiación solar, como ya habíamos dicho antes, la humedad y las precipitaciones, la cantidad de nubes, por ejemplo, en las zonas altoandinas de acá peruanas, en algunos lugares hay menor nubosidad que en la costa, y también la presión atmosférica. Todos esos son los elementos del clima. Como te dije entonces, las estaciones y los elementos, los factores también que influyen en el clima, como por ejemplo la altitud de la cual ya te había hablado, la cantidad de vegetación que hay cerca, las montañas, la latitud y la longitud nuevamente, y también las masas de agua. Es por eso que investigadores, como los que tienes en estas tablas amarillas, verde, celeste, clasificaron el clima de acuerdo a el balance que hay entre la energía ambiental. Por ejemplo, este señor Budico, y lo clasificó básicamente en desierto, semidesierto, estepa, bosque y tundra. El señor Thornway lo clasificó en función de su humedad y en función de la eficacia térmica. Estas clasificaciones se utilizan actualmente. Y finalmente Köppen, que es una de las más usadas en la actualidad, pues lo clasifica de acuerdo a la temperatura. Es la que más utilizamos por cuestiones de comprensión entre, pues, arquitectos. Ahora que conoces estas tres clasificaciones, cuando veas, por ejemplo, un mapa mundi con los climas predominantes del mundo, podrás entenderlo. La clasificación de Köppen, para verla más de cerca, como te digo, que es la que estamos trabajando en este curso, divide el clima en 6 categorías de acuerdo a sus características de temperatura. De esta manera, pues en algunos sectores se encuentra el clima tropical, que viene de la palabra trópico, y como te había dicho antes, en la parte del hemisferio norte se encuentra el trópico de Cáncer y en la parte del hemisferio sur el trópico de Capricornio. Estas dos líneas imaginarias crean un gran sector que enmarca lo que se denomina zona tropical. ¿De acuerdo? Y se encuentran ahí lugares como Venezuela, México, la India, Tailandia e incluso el Perú, la Amazonía. La característica de estos climas es que el sol es permanente y hay abundantes lluvias. En otros lugares del planeta también se encuentran los climas secos o áridos, con escasas precipitaciones y temperaturas medias que superan los 20 grados, como en el caso donde nos encontramos nosotros en este sector litoral desértico. También se encuentra el clima templado. También podríamos decir que lo hemos experimentado acá donde vivimos, el clima continental, que es más que todo, por ejemplo, en lugares como los que están cerca del mar Mediterráneo, que hay una diferencia enorme entre el verano, veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. El clima frío, que generalmente está cerca, mientras más te acercas a los polos, más se hace frío el clima, y el clima de montaña, que mientras más alto, también desciende la temperatura. Podemos encontrar otros tipos de clima, como por ejemplo los desérticos, los ecuatoriales, los de montaña, subtropical.
Digamos que son subdivisiones climáticas de acuerdo a la particularidad de la latitud en la que se ubican. De esta manera, por ejemplo, el clima ecuatorial es un clima característico de los países o las regiones que se encuentran cerca de la línea del Ecuador, al igual que el clima subtropical. Mientras más te alejas de los trópicos, más frío se va poniendo, más cerca a los polos, con lo cual también podríamos hablar de un clima polar. Entonces, te repito, esas tres clasificaciones que hemos visto, Budico, Thornweight y Köppen, son las más utilizadas. Y por ejemplo, aquí tú estás viendo un mapamundi con toda la variedad de climas que se ubican y se encuentran en el mundo, en el planeta. Ahora fíjate dónde nos encontramos nosotros. Deberíamos estar dentro del clima tropical, ¿cierto? Porque nos encontramos entre los trópicos. El Perú, a ver, el Perú se encuentra, acá está, digamos que está la línea del Ecuador, ¿verdad? Acá donde se ve, pues, si puedes ver la manito, imaginariamente que todo este sector se encuentra en la línea del Ecuador, por lo cual todos estos países corresponderían, a todas estas regiones les correspondería un clima ecuatorial. Pero como la Tierra no es completamente plana, sino también tiene relieves y accidentes y depresiones y elevaciones, montañas, cadenas montañosas, también hay influencia de la altura, por lo cual también hay un clima de montaña. El Perú se encuentra debajo de la línea del Ecuador. Trujillo creo que está a unos 8 grados de latitud bajo la línea del Ecuador, o sea, 8 grados latitud sur. Y a la vez se encuentra entre los trópicos de Capricornio y el trópico em, boreal norte de Cáncer, por lo cual deberíamos teóricamente estar entre los climas tropicales de selva. Y como tú ves ahí, pues en la parte de la Amazonía peruana le corresponde el clima tropical. Pero también estás viendo que el Perú tiene clima de montaña y hasta clima desértico, clima de estepa, desértico. Y es que el Perú tiene una gran biodiversidad climática, precisamente por estas características tan variadas que tiene nuestro territorio. Fíjate en la imagen derecha, tenemos una gran cantidad de climas según la clasificación de Köppen, según la clasificación de Budico, de Thornweight también. Esto se debe debido a que al Perú, al igual que la mayoría de países de Sudamérica, los atraviesa la cordillera de los Andes, que es la más extensa, la más larga de las cordilleras que existen en el planeta, que incluso llega hasta la Antártida por la parte submarina. ¿De acuerdo? Esta cordillera de los Andes, si lo imaginamos como arquitectos, como si fuera una gran pared, una gran muralla, un gran parapeto gigante, divide al Perú en dos sectores. El sector este u oriente y el sector oeste, donde nos encontramos actualmente, en Trujillo, lo que le llaman la costa. Esta gran pared actúa como un tabique. Teóricamente, por la posición que se encuentra el Perú, como te dije, de acuerdo a sus coordenadas, deberíamos ser un clima tropical, como lo es Tailandia, como lo es la India. Mira, tú estás viendo acá, Tailandia que tienen un clima tropical, subtropical, al igual que las Filipinas, al igual que la India, al igual que el sector central de África, el Congo, al igual que Brasil. Perú también debería tener un clima tropical, pero por esta cadena montañosa, por esta cordillera de los Andes, es que esa gran pared frena los vientos, frena el calor, frena las corrientes cálidas del Atlántico, los vientos cálidos que vienen del este, los frena. Y por otro lado, lo que tenemos en el sector de la costa, pues, está las corrientes frías del Océano Pacífico,
Hay una corriente cálida del Niño, pero que se encuentra por el sector norte, hacia el Ecuador, Tumbes y Piura, pero predomina la corriente fría de Humboldt, al igual que las aguas frías de las fosas marinas que vienen desde la Antártida, y al igual también que los vientos alisios globales y los vientos antárticos, que vienen desde el sur, sureste y suroeste. Entonces, imagínate, todo eso predomina lo frío. Por un lado tenemos lo cálido y por otro lado tenemos lo frío y en medio está la parte más alta de este territorio, ¿ya? Eso ocasiona que la costa pues sea diferente a la selva. Entonces no solamente estamos hablando de riqueza climática, de una particularidad de clima, sino que el Perú también tiene microclimas. Y estos microclimas son 84 de los 104 que existen conocidos, ya sea por sus altitudes, longitudes, latitudes, generan diferentes condiciones excepcionales no solamente para los cultivos, sino para el desarrollo de formas de vida y creación de ecosistemas. De esta manera, en el Perú, por ejemplo, existe La Rinconada, que es la ciudad más ah, alta del mundo. Esto crean los famosos pisos ecológicos, que fueron los que estudió Javier Pulgar Vidal en la tesis que él propone que hay, de acuerdo a la altura, 8 pisos ecológicos en donde prospera una amplia gama de productos agrícolas, recursos y pues nos genera toda esta diversidad bioclimática que incluso las construcciones vernaculares, como te había comentado en la primera sesión, pues responden a estos factores. Sí, por ejemplo, este es un cuadro de los climas de la libertad de acuerdo al arquitecto Guillermo Malca, quien fuera mi profesor de acondicionamiento ambiental, mi maestro. De acuerdo al clima de Torway, por ejemplo, él está clasificando, de acuerdo a los rangos de altitud, eh, las características de ciudades importantes en la libertad y de acuerdo también las compara con la región natural, de acuerdo a Javier Pulgar Vidal. Este cuadrito, por ejemplo, es de utilidad para conocer las características, las particularidades, la clasificación que se hacen de los climas en la libertad. Como te digo, Köppen, al igual que Thornwein y Budico, son los más utilizados. Ahora lo que nos interesa a nosotros, la edificación, como te digo, responde al clima en el que al clima que influye, responde a dónde se encuentra ubicado. Esto más que todo en las construcciones vernaculares. Por ejemplo, las casas de la selva, como te comenté, las casas de la selva peruana están elevadas sobre palafitos eh, y tienen los techos muy altos para concentrar la mayor cantidad de aire caliente en la parte superior, para refrescar, para aprovechar los vientos que están lejos de el suelo, que están más calurosos, rechazarlos, pues y aprovechar los vientos que se encuentran más frescos mientras más alto vas, mientras más alta es la edificación. Carecen de ventanas y los techos son muy inclinados porque como están en una parte tropical, pues llueve constantemente. En esos lugares ya hace bastante calor. En cambio, en la sierra, que es clima de altura, clima de montaña, las edificaciones también tienen el techo a dos aguas porque también llueve, pero son realizadas en adobe, porque además de ser el recurso más abundante que se encuentra ahí en la zona de la tierra, a diferencia de la madera o la paja de la selva, les permite mantener calor dentro de la edificación. El adobe es térmico, les permite mantener calefacción dentro de la edificación. En el caso de la costa, por ejemplo, en las casas haciendas, esta que es el ejemplo de la casa de la casona del Mariscal de Orbegoso, también se desarrolla con adobe, también es un recurso abundante por la tierra que hay en este sector desértico, pero eh, la forma de organizar esta vivienda es diferente a la de la sierra, por ejemplo, una casa patio en el caso del ejemplo. Ahora, y en arquitectura moderna, nos hacemos la pregunta, ¿la edificación responde al clima?
o en algunos casos predomina la tendencia, predomina la corriente por encima del acondicionamiento ambiental. Uno de los defectos o limitaciones que tuvo el estilo internacional y por lo que se les cuestionó históricamente fue precisamente eso, el tratar de crear un estándar de arquitectura que no necesariamente responde a las coordenadas en las que se encuentra y al clima que influye directamente sobre ella. ¿Qué te parece? Casos como por ejemplo el de Maracaibo en Venezuela, que se vio influenciada por el movimiento moderno. La experiencia después con el transcurso de los años demostró pues que todos esos edificios dependen mucho del aire acondicionado porque el concreto tiene otras características térmicas a diferencia de la madera o del adobe. Entonces los edificios modernos, por ejemplo, en Maracaibo de Venezuela, tienen que tener aire acondicionado constantemente funcionando todo el día, si no el calor es infernal para las personas que habitan dentro de esas edificaciones. Imagínate, es así que Maracaibo, perdón, al igual que Las Vegas, en el hemisferio norte, Venezuela es la ciudad, Maracaibo es la ciudad que mayor consumo energético tiene dentro de todos los países sudamericanos. Increíble, ¿no? En el caso del Perú, pues habrás notado que, ponte en tu caso, como estudiante, como usuario, como ser humano, en algunos lugares te ves obligado, en algunas situaciones del año, sobre todo en verano, aquí en Trujillo, nos vemos obligados a comprar ventiladores, a comprar aires acondicionados y a adaptarlos o improvisarlos, en el peor de los casos, en las partes de la vivienda, que no fueron pensadas o no fueron concebidas para responder ante estas situaciones de extremo calor o de grandes lluvias, como por ejemplo cuando sucede el evento del Niño anualmente y cuando hay inmensas lluvias torrenciales, pues nos afectan, bien sea porque se inundan los techos de las casas, ingresan a través de las ventanas, el calor es insoportable, los mosquitos, nos obligan a utilizar medios artificiales para aclimatarnos y asegurar nuestro confort, pues. Pero no debería ser así. En realidad la edificación, tal cual en estos ejemplos, aunque son más modestas, deberían integrarse con los principios de la arquitectura moderna, pero también responder al clima. Ahora bien, para que lo comprendas mejor, vas a realizar un experimento para que entiendas la bóveda celeste, para que entiendas precisamente estos movimientos aparentes de los astros y en particular el movimiento aparente del Sol, en lo que hemos explicado que es la bóveda celeste. Vas a hacer un experimento, ¿ya? Y partimos de esta premisa. La bóveda celeste es la representación ideal de una esfera imaginaria en la cual pues nos permite comprender cómo se mueven los astros y en este caso nos permite comprender cómo se mueve el Sol alrededor de un determinado punto, un punto del observador, que en este caso vas a ser tú, en un determinado día del año, en un determinado momento del año, en un determinado lugar y durante cierto intervalo de tiempo. Como tú ves ahí en la figura, la altitud máxima del Sol y su trayectoria varían según no solamente la época del año, sino también el momento del día. Nosotros nos encontramos en el hemisferio sur y esa figura representa la trayectoria aparente del Sol para los países, los lugares que se encuentran de la línea del Ecuador hacia abajo. Entonces vas a construir un gnomón casero que funciona bajo el mismo principio de un reloj solar. Este instrumento, que es tan elemental, te va a permitir comprenderlo, se utilizaba en la antigüedad y te va a permitir que tú mismo descubras y entiendas
lo de la trayectoria aparente del Sol y su influencia en el punto del observador, en este caso donde estás tú, donde va a estar esta varilla denominada gnomón durante el paso del día en un determinado momento del año. Entonces te voy a explicar cómo realizar el experimento del primer laboratorio, ¿de acuerdo? No busques la precisión porque durante este experimento, como está realizado en el campo, pues es posible que sucedan ocurrencias, como por ejemplo una nube en el momento que estás tomando la medición, el viento que te puede mover y desestabilizar la varilla, alguna imprecisión durante la toma con el instrumento. Todo eso que suceda, anótalo en la libreta de campo para tu respectivo informe. El procedimiento va a ser el siguiente, mira, necesitas, como te dije, algunos instrumentos, ¿ya? Puede ser la brújula magnética, puede ser la brújula magnética, como también puede ser la brújula que trae tu equipo telefónico, tu celular. Un compás de precisión para que puedas ser más exacto, ¿ya? De preferencia colores, em, tus escuadras, y esto digamos pues que está de manera horizontal, de manera vertical, perdón, aquí, representa el cartón o la superficie en la cual tú te vas a ubicar en la parte exterior en un día soleado, procurando que sea pues entre las 11 y la 1 de la tarde, o también puede ser entre las 10 y las 12:30. Lo importante es que pase por el mediodía, que el experimento sea realizado y que incluya el mediodía, ¿de acuerdo? Em, Procura conseguirte una varilla de sección cuadrangular y la vas a colocar de esta manera con ayuda de la masking tape y de la cinta de embalaje, o si quieres la puedes pegar también de tal manera que se permanezca fija y que sea lo menos movida por un viento que puede suceder pues en el momento de que estás trabajando en el campo. Ya, lo primero que vas a hacer es ubicar el norte, ubicar dónde está el norte con la brújula, lo vas a ubicar, vas a marcar dónde está el norte y también dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. O sea, vas a dibujar un cuadrante ubicando el norte, el sur, el este y el oeste. ¿De acuerdo? Para el caso de nuestro experimento, como estamos en el hemisferio sur, vamos a decir que el sur tiene valor 0 grados, el norte tiene valor 180 grados, el este tiene valor de 90 y el oeste tiene valor de menos 90 grados. Durante el momento del campo esto no es importante. Durante el momento de trabajar en el campo lo importante es estar atento a las sombras que se van a ir produciendo durante el transcurso del experimento. Una vez que ubicaste el cuadrante, el norte, sur, el este y el oeste, vas a colocar la varilla, a la que vamos a llamar gnomón, en el punto de intersección, en el centro, así como lo he puesto yo aquí en este ejemplo. Trata de ubicarlo en el centro de la hoja y entonces, fíjate, tú vas a estar en el campo, entonces va a estar el sol de esta manera, moviéndose durante el transcurso del día. Tu experimento solamente va a registrar durante 2 horas los movimientos del sol a través de las sombras que va a producir el gnomón o la varilla. ¿Ya? De esta manera, pues, por ejemplo, el sol de la mañana va a estar aquí y si te das cuenta, la varilla produce una sombra a una determinada hora. A medida que pasa el día, esta sombra va a ir cambiando de dimensión, va a ir cambiando de longitud y tú tienes que ir registrando. Por ejemplo, digamos que comenzaste a hacer el experimento a las
11 de la mañana. Ya, digamos que comenzaste a hacer el experimento a las 11 de la mañana. El sol va a producir, el sol de ese momento va a producir una sombra en la varilla. De esta forma, lo que tú vas a hacer es marcar el extremo, la parte final de esa sombra y registrar la hora. ¿Ya? Se va a seguir moviendo como lo estamos haciendo cada 10 minutos, el intervalo cada 10 minutos. A las 11:10 de la mañana va a producir otra sombra, un poco más larga. Lo voy a hacer con otro color. Va a producir una sombra un poco más larga. Igual registras tanto la longitud como la parte final de la sombra y colocas la hora. Y así sucesivamente vas a ir midiendo. Ahora mira lo interesante, ¿ya? Cuando sean las 12 del día, y por eso es importante que el experimento sea exacto, en este que incluya el mediodía, cuando sean las 12:00, también vas a marcar la longitud que va a producir esta sombra de la varilla. Ay, perdón, ahí ¿ya? De esa manera. Te va a marcar, te va a producir una sombra. Es importante esta de aquí. Resáltala, la del mediodía. Porque cuando trabajes en el estudio, en el gabinete, es importante porque con esta vas a poder identificar el norte verdadero, que es parte también de este experimento. ¿Ya? Lo mismo entonces va a suceder en la tarde. Digamos que sigue transcurriendo el tiempo, y tú sigues registrando las sombras que se van a producir a las 12:30, a la 1 de la tarde. Ya, síguelas marcando. Todas las sombras que se van a ir produciendo en intervalos de cada 10 minutos, como dice el instructivo de este laboratorio. ¿De acuerdo? Terminaste de marcar, terminaste de hacer tu trabajo en el campo, ahora te vas a ir al gabinete con esta información que has traído en el tablero, en la cartulina, en el cartón. Por eso es importante que la varilla, yo le he exagerado acá, pero lo importante es que la varilla sea, que tenga una sección de 2, 3 milímetros, pero también puede ser un tubito, un lapicero, pero lo importante es que marques exactamente el punto donde la ubicaste en el campo, ya para que no se te mueva. Ahora fíjate bien lo que vas a hacer. Ya que tienes estas mediciones y estas longitudes, como estos son las sombras reflejadas del objeto, significa que el sol, si la sombra está arrojada hacia el oeste, significa que el sol en ese momento estuvo en el este, porque esta es la sombra de la mañana. ¿De acuerdo? Significa que en este momento el Sol estuvo en la misma posición, pero en el extremo opuesto. Entonces, de manera muy sencilla, pues, ¿no? Vas a medir con tu compás,
ya en el gabinete, o sea, ya de noche o en la tarde, ya no en el campo. Esta longitud, esta longitud la vas a medir, por ejemplo acá es de las 11 de la mañana, y la vas a trasladar al otro cuadrante para representar la posición del sol en dicho momento del día, cuando tú hiciste la medición. La dirección es la misma, o sea, con tu regla, ya en el gabinete vas a prolongar pues esta línea que has tomado, la vas a prolongar y la longitud de esa línea va a ser la misma que tomaste en dicho momento. Por ejemplo, a las 11 de la mañana voy a transcribir esa longitud al otro extremo del cuadrante, como te dije, ¿no? Aquí. Quiere decir que esa es la posición del Sol a las 11 de la mañana. Esa fue la posición del Sol a las 11 de la mañana. Lo mismo vas a hacer con el Sol de la tarde, con todas tus mediciones que has hecho del Sol de la tarde. ¿Ya? De esta manera. Bueno, voy a borrar esto. Ah, y el del mediodía también es importante. Ya no te olvides el del mediodía. Voy a borrar estos de aquí por cuestiones didácticas para que no te confunda tanta línea. ¿Ya? Pero tú ya sabes que se tienen que prolongar lo que mediste en el campo, que lo marcaste con colores, pues lo prolongas en tu gabinete, en tu estudio. Este lo voy a dejar acá, al mediodía. También lo vas a prolongar de la misma manera. Muy importante ese de ahí porque con ese vas a encontrar el norte verdadero. El norte verdadero. ¿Ya? Que también hay una pregunta en el laboratorio que te dice cuánto es la diferencia en ángulo y en tiempo del norte verdadero comparado con el norte magnético. Con esto vas a poder encontrar esa diferencia. Ahora fíjate bien, ya que tienes las longitudes y ya tienes la posición del Sol también en ese momento del día, ahora vas a poder calcular el ángulo de altitud aplicando la fórmula que está junta en la separata. Y el ángulo de azimut lo vas a encontrar también simplemente con tu transportador midiendo esto. Como esto vale 0, como este es el eje 0, 180, vas a tomar como referencia el 0 del sur para medir el ángulo que se forma entre este segmento del meridiano guía, que es el eje norte-sur, con la línea que has encontrado del Sol en un determinado momento del día, que pueden ser las 11 de la mañana, la 1 de la tarde. De esta manera, simplemente con tu transportador, mides este ángulo que se está formando. ¿Lo ves? El ángulo que se está formando con el meridiano guía y la línea que forma el Sol en un determinado momento o en una hora determinada de tu medición. Mides este valor. No sé, puede ser 115, 117, 120 grados, de acuerdo a también las coordenadas en las que tú te encuentras en ese momento que estás haciendo tu experimento. ¿Ya? Lo mismo vas a hacer para la tarde. Tomas como referente el meridiano guía, coges el transportador y mides ese ángulo. Alfa también.
solamente que va a ser negativo. Todos los que se miden en la tarde van a ser negativos, todos los que se miden en la mañana van a ser positivos, y tu referente va a ser el meridiano guía y la hora, pues, ¿no? Todos los que son después de las 12 del día son negativos, y todos los que son antes de las 12 del día, del mediodía, van a ser positivos. Este es importante, te vuelvo a repetir, porque con este vas a encontrar el norte verdadero y el mediodía verdadero. Quiero que prestes atención en el experimento cuánto es la diferencia en tiempos, en minutos, y cuánto es la diferencia en grados entre el norte magnético y el norte verdadero, entre el mediodía verdadero y la hora en que te está marcando, en que justo cae la sombra, que debe coincidir con el eje norte-sur. Entonces tienes que ser curioso también durante este experimento, ¿ya? De esa manera vas a poder hallar tanto los ángulos azimutales, y vuelvo a repetirte, los ángulos de altitud aplicando la fórmula, ya teniendo las longitudes de las sombras y la altura de la varilla, pues que es constante. ¿De acuerdo? Listo.